Bueno, bueno. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Isabela, por ahí, Instagram, ¿sí? Y en YouTube también vamos a ir esperando que se conecten aquellas personas interesadas en ver la clase en directo. ¿Cómo está electricista on? Muy bien. Bueno, poco a poco nos vamos conectando. Pía Pérez, buenas noches. En las plataformas que estamos transmitiendo. Instagram y YouTube, ¿cierto? Compartimos la clase. El curso completo en realidad lo podemos encontrar y lo podemos ver, ya sea en directo, ya sea, ¿cierto? Ahí en la grabación que queda. Y la idea es que podamos hacer las preguntas que deseemos, que queramos hacer. Hola, Omar, dice electricista. Muy bien, hola, electricista. Bueno, la clase de hoy, mi nombre es Omar, ¿sí? Y tenemos el gusto de poder compartir estas clases del curso de conocimiento de sí mismo, que tienen por objetivo poder ahondar en aquellas herramientas y métodos para poder lograr el despertar de la conciencia. De tal manera que podamos cada uno ir haciendo nuestro trabajo de manera íntima, privada, sin depender de nadie y solamente orientándonos, guiándonos a través de nuestra propia conciencia, ¿cierto? Que es la que en realidad tiene el mapa, el camino. Solamente, ¿cierto? Algunos elementos básicos necesitamos desarrollar en nosotros para poder adentrarnos en este trabajo. Y justamente uno de ellos tiene que ver con el desdoblamiento astral, que es el tema de hoy. ¿Qué es el desdoblamiento astral, cierto? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué nos puede servir? Lo valioso, ¿cierto? Que tiene. Y en realidad vamos a ver que nosotros tenemos distintas herramientas para lograr el desdoblamiento astral. Y hoy nos vamos a enfocar principalmente en una que se llama, ¿cierto? El saltito. Es decir, cómo nosotros, ¿cierto? Podemos, a través de esta herramienta, poder evidenciar, vivenciar el mundo astral a través del desdoblamiento astral. ¿Qué es el desdoblamiento astral? ¿Cierto? Cuando se produce una separación, la separación, ¿cierto? De un doble, un cuerpo, ¿cierto? Doble, es decir, tiene la misma característica que nuestro cuerpo, pero es de naturaleza astral, es decir, que nos permite movernos al salir de este cuerpo físico, salir en cuerpo astral, tenemos la posibilidad de movernos a todos los astros, los planetas, es decir, ¿cierto? Nos podemos mover libremente. Y esto se llama desdoblamiento astral. Existen muchas formas técnicas variadas, desde, ¿cierto?, la concentración como centro, como principal fórmula, mantras, ¿cierto?, la imaginación, etc. Pero hoy vamos a ver esta del saltito, que en realidad tiene que ver con la lógica, con el uso, ¿cierto?, que tiene el hecho de poder poner en actividad nuestra conciencia permanentemente e ir comprobando y corroborando si estamos, ¿cierto?, en el mundo astral o si estamos en el mundo físico, si estamos con cuerpo astral o con cuerpo físico. ¿Por qué? ¿Por qué esta técnica del saltito, ¿cierto?, de dar un saltito, puede ser y es, ¿cierto?, tan efectiva? De hecho, va a depender de nuestra capacidad de práctica, el hecho de que lo podamos experimentar de manera rápida. Esta es una de las técnicas más rápidas para poder vivenciar el mundo astral. Todos nosotros, ¿cierto?, soñamos en la noche, es decir, nos acostamos y tenemos una serie de imágenes que quedan, luego en la mañana uno se recuerda que soñó, que fue a lugares o que hizo tal y cual cosa. Generalmente nuestros sueños se van a basar en todo aquello que hemos hecho dentro del día, es decir, con lo que cotidianamente hacemos, vamos a soñar, y también vamos a soñar
respecto a aquellas cosas que deseamos. Nuestros deseos, ¿cierto?, se van a ver proyectados en el mundo astral. ¿Por qué? Porque el mundo astral es el mundo, ¿cierto?, también de los deseos. Entonces, todo aquello que deseamos en el día a día, pero que no se concretó por a veces motivo, en el mundo astral lo vamos a poder, ¿cierto?, realizar. De hecho, pasa mucho que muchas cosas que en el día no se dan porque, no sé, no corresponde, porque, ¿cierto?, son deseos de toda índole, de toda clase. En el mundo astral sí los vamos a ver y vamos a ver que eso se concreta. Y también, como decía, ¿cierto?, vamos a repetir todas aquellas cosas que durante el día hacemos, nos vamos a ver allá haciéndolas también, repitiéndolas. Es decir, el panadero se va a ver haciendo pan, la dueña de casa se va a ver haciendo las cosas de la casa, el electricista se va a ver, ¿cierto?, ahí encaramado, instalando, ¿cierto?, sus cosas de electricidad, ¿sí? El que conduce se va a ver manejando, conduciendo, etcétera. El que tiene un negocio se va a ver atendiendo personas. Todo lo que hacemos dentro del día, ¿cierto?, lo vamos a ir repitiendo y viéndolo también allá en el mundo astral. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar, ¿cierto? Esta función natural que tienen nuestros defectos de manifestarse allá, vamos a utilizarlo en el día para poder activar nuestra conciencia y hacernos, ¿cierto?, un cuestionamiento. De eso se trata el saltito. El saltito tiene que ver con que nosotros vamos a aprovechar todas las situaciones de nuestro día a día para hacer un cuestionamiento consciente. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta habitualmente si estamos soñando o estamos, ¿cierto?, físicamente. Muchas veces uno está soñando y no se da cuenta que está efectivamente soñando simplemente porque no tiene la conciencia activa. Es más, hay veces que uno se da cuenta que está soñando, pero sigue haciendo lo que está haciendo sin mayor cambio. ¿Por qué? Porque no está la conciencia activa, nuevamente repetimos. Entonces necesitamos dar un shock a la conciencia, ¿cierto?, para que se produzca una diferencia. ¿Cómo se hace esto? Primero que todo, ¿cierto?, ante cualquier circunstancia, situación que vivamos en el día, que pueda ser llamativa o no, o que nosotros la hagamos llamativa, nosotros nos vamos a preguntar, ¿será que estoy en cuerpo físico o será que estoy en cuerpo astral? Y vamos a comprobar esta pregunta, ¿cierto?, con un saltito pequeño o un saltito grande, un salto, ¿cierto?, hacia adelante o en el mismo lugar, no importa, pero un pequeño saltito. ¿Con qué intención? Y esta es la parte importante. Con la intención de quedar suspendido, de salir, ¿cierto?, y quedar en el aire. Esto lo puede hacer uno en un saltito pequeñito, pero la intención que trae, la intención que le pone, es, ¿cierto?, lo que interesa. Que sea realmente con la intención de salir proyectado hacia arriba o quedar suspendido, ¿cierto?, en el lugar, ¿cierto?, pero arriba flotando. ¿Por qué? Porque en realidad hay una gran diferencia entre el mundo astral y el mundo físico, y esa diferencia es que en el astral no existe, ¿cierto?, esta ley de gravedad que sí tenemos presentes aquí físicamente y que hace que estemos pegados al suelo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos esta comprobación, evidentemente si caemos al suelo, al piso nuevamente, ¿cierto?, quiere decir que estamos físicamente presentes. Pero si quedamos suspendidos en el aire, nos vamos a dar cuenta claramente que ya estamos en el mundo astral. Esto es, ¿cierto?, muy sencillo. No tiene mayor complicación que lo que estoy diciendo. ¿Cuándo o qué hace la diferencia? Que a mayor cantidad de saltitos que demos en el día, mayor posibilidad de que en la misma noche comprobemos el desdoblamiento astral en nosotros. Requiere solamente hacerlo muchas veces, repetidas veces, desde que nos levantamos, empezar a cuestionarnos. Fíjate, uno muchas veces en el astral ve cosas pero insospechadas, cosas que no tienen ningún sentido. Ve gente que ya está muerta, familiares que se murieron,
amigos que están lejos por allá en otra ciudad, y uno los ve, ve personas, ¿cierto? Y cosas, situaciones que pasan, vehículos que van volando, ¿cierto? Conversaciones sin sentido, elementos, ¿cierto? Que no corresponden, vemos, ¿cierto? Una olla en medio, ¿cierto? De la calle, una serie de circunstancias, pero nosotros, ¿cierto? Con la conciencia dormida, no logramos darnos cuenta que eso que está ocurriendo ahí es incoherente para el mundo físico y que, por lo tanto, se trata de algo del mundo astral. Por ahí hablan, dicen, oye, vi elefantes rosados volando, como, ¿cierto? Algo muy, muy llamativo. Es exactamente así. El mundo astral, ¿cierto? No tiene una coherencia para nuestra percepción. Entonces, es necesario que nos demos cuenta de una clave fundamental. Nuestra conciencia, la conciencia que tenemos en el día, ¿cierto? Es la misma conciencia que tenemos dentro de la noche, durante la noche. Y es por eso la dificultad que tenemos para despertar en el mundo astral. Porque en realidad nosotros estamos dormidos en el mundo físico. Y mientras estemos dormidos en el mundo físico, en el mundo astral vamos a estar igualmente dormidos. Entonces, lo que vamos a ir haciendo con esta técnica del saltito es que vamos a estar despertando la conciencia, haciendo unos shocks conscientes durante el día para poder que eso se repita durante la noche. Y por eso, mientras más veces hagamos este cuestionamiento en la noche, más veces, ¿cierto? O más posibilidades vamos a tener de desdoblarnos o de despertar la conciencia estando en el astral. Ahí el electricista dice, ¿dónde está el mundo astral? El mundo astral está aquí y ahora, está presente en todo lugar. Todas las dimensiones, las 7 dimensiones principales se encuentran presentes aquí y ahora. Cuando nosotros, ¿cierto?, nos desdoblamos, en realidad lo que estamos haciendo es dejar el cuerpo físico para que se produzca la reparación, la renovación del cuerpo físico. Pero el cuerpo astral queda libre para poder moverse y, ¿cierto?, investigar, ir donde deseemos, ¿cierto?, llevar nuestra conciencia a cualquier lugar donde realmente nosotros queramos ir. El problema está en la inconsciencia, ¿cierto? Es por eso, ¿cierto?, que necesitamos dar estos shocks. La quinta dimensión, el mundo de deseos, el mundo astral, está presente aquí y ahora. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Entonces, lo único que ocurre es que la conciencia se traslada, se traspasa, ¿cierto?, al cuerpo astral. Pero el cuerpo físico queda, ¿cierto?, en el mundo físico. Al salir el cuerpo astral del cuerpo físico, ¿cierto?, queda conectado por el cordón de plata, así es que nunca hay ningún problema respecto a que se separe estos dos cuerpos. Esto ocurre todas las veces que nosotros dormimos, pero ocurre de manera inconsciente. Entonces, la conciencia va en este cuerpo astral y puede desplazarse y moverse e ir donde desee. Lo que vamos a buscar es que, en realidad, ¿cierto?, repetir tanto esta pregunta, haciéndola cada vez más consciente y verificando con el saltito. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a poner conciencia en esta salida en astral, es decir, nos vamos a volver a hacer la pregunta sí o sí en el mundo astral ante cualquier suceso extraño o que nosotros lo hagamos extraño. Uno está muy habituado a ver, ¿cierto?, una persona con el pelo de color. Aquí en el día a día ya uno está habituado a ver una persona en la televisión, pelo, ¿cierto?, de un color. Pero uno se pregunta, bueno, pero ¿esto es del mundo astral o del mundo físico? Voy a comprobarlo. Entonces uno hace su práctica, es decir, se cuestionó, puso la conciencia en actividad y lo comprueba dando un pequeño saltito con la intención de salir, ¿cierto?, por el techo o quedar flotando. Uno dice, oye, pero si estoy en una reunión social o estoy en el trabajo, en medio de compañeros, bueno, inteligentemente uno viene, se hace el cuestionamiento y se va al baño, mantiene, ¿cierto?, esa inquietud, esa conciencia activa, y en el baño, por ejemplo, ¿cierto?, se puede dar un saltito o en el rinconcito más allá, ¿cierto?, donde alguien no lo vea, hace su comprobación. O inclusive, y es más, está todo el mundo tan dormido, su conciencia está tan dormida, que uno lo puede hacer en cualquier lugar,
Y a uno nadie le va a preguntar nada, ni nadie le va a llamar la atención. Y si le preguntan, uno le explica. No pasa nada. Está haciendo uno un experimento. ¿Y qué experimento? Quiero comprobar si me puedo desdoblar en la noche. Y listo. No pasa nada. Esto es ser científico y ser, cierto, revolucionario y ser un verdadero, cierto, guerrero de la conciencia, poder ir a verificar uno por sí mismo. Uno va, cierto, por la calle y ve a una persona que pasea a un perro y el perro va vestido. Nosotros ya hoy día dicen, no, pero si eso pasa, claro, está ya como normalizado, pero no quiere decir que sea necesariamente algo del mundo físico. Probablemente es astral. Veo al perro, ¿cierto?, que lleva una chaleca, un disfraz, en fin, bueno, yo me pregunto, bueno, ¿esto qué extraño? ¿Será que estoy en cuerpo físico o estoy en cuerpo astral? Y uno hace un pequeño saltito con la intención de salir proyectado, volando. La intención es importante, la pregunta pone la conciencia ahí activa y el saltito luego, ¿cierto?, va a evidenciar si realmente estamos, ¿cierto?, en astral o en el físico. Y esto nos lleva a que cualquier cosa la podamos hacer extraña. Uno puede decir, por ejemplo, oye, este mouse, ¿cómo no tiene cable? No, está raro esto. Voy a comprobar si estoy en el astral o en el físico. Uno va, ¿cierto? Se levanta y hace su comprobación. Verifica uno si está en astral o en físico. Y así lo que uno desee. 100, 200 veces que hagamos esto en el día, prácticamente nos aseguran que en la noche, ¿cierto?, vamos a poder desdoblarnos y nos vamos a ver enfrentados en la noche a cualquier cosa y nos vamos a hacer la pregunta y vamos a despertar dando el saltito y quedando proyectado. Hágalo, no me crea, hágalo y le va a empezar a resultar y se va a dar cuenta de lo sencillo que es desdoblarnos astralmente. Hay una pregunta, dice, ¿para qué sirve hacer este saltito? Bueno, para lo que decía, ¿cierto? Para poder, en el fondo, comprobar, dado esta diferencia de leyes, dado que en el mundo astral existen menos leyes que nos controlan, existen 24 leyes, ¿cierto? Y en el mundo físico existen 48 leyes. Una de estas leyes, ¿cierto?, que no existe es la ley de gravedad en el mundo astral. Por eso uno puede efectivamente volar, flotar, salir, ¿cierto?, y viajar libremente. Bueno, desde ahí uno va a poder hacer la diferencia. Cuando hace el saltito aquí, ¿cierto?, en el físico, uno, por ley de gravedad, va a caer, ¿cierto? No va a salir proyectado. Pero tanto repetirlo en el día, lo vamos a hacer en la noche, y ese saltito, ¿cierto?, me va a hacer salir efectivamente y quedar suspendido o salir proyectado por el techo o por la pared o por donde esté, si estoy en un lugar abierto, ir hasta donde yo desee. Cuando uno es pequeño, se desdoblaba muy fácil. Cuando uno ha sido pequeño, se desdoblaba muy fácil. Y generalmente era con juegos. Si uno estaba jugando a algo, ¿cierto?, a saltar, en fin, en la noche le era muy sencillo desdoblarse. Entonces, en realidad, lo que necesitamos es empezar a cuestionarnos ante cualquier cosa. Mira, si uno es revolucionario, porque de eso se trata, uno se va a encontrar, se puede mirar las manos y decir, pero qué extraño. ¿Por qué tengo estos dedos, esta mano? ¿Será esta mi mano? ¿Será que estoy en cuerpo astral o en cuerpo físico? Y voy y hago el saltito y me diré, pero qué extraña la pregunta. De eso se trata. De que uno haga un esfuerzo, ¿cierto? Ponga uno en jaque su propia conciencia y la activa voluntariamente, decididamente. Lo importante es que apenas hace la pregunta, uno hace la comprobación con el saltito y lo que importa en el saltito es la intención. Si uno quiere saltar, bueno, 1 metro arriba, bueno, no es una obligación. Lo importante es que uno lo haga con la intención de salir volando, salir proyectado. Esa intención es de adentro. Mientras más lo haga, más posibilidades de resolver y comprobar uno por sí mismo la realidad del mundo astral. Una vez que sale, ¿cierto?, y se proyectó, es decir, se dio ya que salió y está astralmente eso ocurriendo, voy y puedo ir a investigar aquello que me tiene, ¿cierto?, inquieto o que necesito saber. ¿Qué existencia estoy viviendo?
¿Cuántas vidas me quedan? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué yo, qué ego necesito trabajar urgentemente? ¿Qué ego me está estancando? ¿Qué virtud necesito desarrollar? Yo lo puedo mirar así también, ¿cierto? No necesariamente desde el ego, sino que también plantearme, bueno, ¿qué virtud necesito urgentemente desarrollar? Porque para eso voy a tener que eliminar ciertos yoes. Entonces, cuando tengo estos cuestionamientos, tengo estas inquietudes, el salir desdoblado, el salir, ¿cierto?, proyectado, lo voy a usar con un fin, un propósito. ¿Sí? A uno tal vez se le ha perdido algo, o cierto no sabe qué decisión tomar laboralmente. Lo que uno necesite aclarar, lo que uno necesite consultar, lo puede hacer de manera astral. Todos nosotros podemos hacerlo. Lo que necesitamos es comenzar a ponernos prácticos. Y ahí es donde está el grave problema. La mayoría de las personas quieren que le den las respuestas. Quieren leer un libro que le explique qué tienen que hacer, ¿cierto? Y que se lo dé hecho. Quiere, ¿cierto?, ir donde alguien que le lea las líneas de la mano y le cuente su vida y si va a tener pareja o no. Es decir, somos dependientes. Es decir, no buscamos nuestra libertad. Estamos siempre en un estado, ¿cierto?, de dependencia y de esclavitud. Lo que busca este curso es que cada uno de nosotros se vuelva un verdadero, ¿cierto?, ser consciente y que por lo tanto empiece a guiar su propio destino, su propia vida, sus propias acciones para poder concretar desde su propia voluntad, ¿cierto?, el desarrollo interior. Y esto va de la mano del propio ser de cada uno de nosotros. Necesitamos aprender a vincularnos con nuestro ser. Y esto se logra principalmente activando nuestra conciencia y despertándola poco a poco. Mientras más defectos psicológicos vayamos eliminando en el día, más conciencia se va liberando. Y mientras más conciencia vamos obteniendo, mucho mayor acceso tenemos a nuestra propia, ¿cierto?, mundo interior, a nuestra propia realidad, a nuestro propio, ¿cierto?, objetivo de vida. Eso es trascendental. Las gentes en general están hipnotizadas haciendo lo que los demás hacen. Haciendo porque los demás hacen. Haciendo porque no saben qué otra cosa hacer. Estudiando porque hay que estudiar. Trabajando porque toca trabajar y hay que tener dinero. Viviendo y teniendo una relación de pareja o familia, hijos, etc. Pero porque así le dijeron que era. Son raros, son muy pocas las personas que saben por qué y para qué están aquí. Y ese es el objetivo primero, que aprendamos, ¿cierto?, el sentido real de nuestra vida. El punto, el lugar donde podemos empezar a estudiar de manera real ¿cierto?, estas inquietudes, estas dudas, es en nuestro propio mundo interior y parte de eso es el mundo astral. En el mundo astral vamos a encontrar, ¿cierto?, el pasado, el presente y el futuro en un eterno ahora. ¿Por qué? Porque es el mundo de la eternidad. Es allí donde podemos empezar a rescatar toda esa información de nosotros mismos que está en nosotros, pero que no tenemos, no sabemos cómo acceder a ella si no aprendemos a descubrirnos y a eliminar el ego, la ira, el orgullo, la lujuria. Nos desgasta demasiado. Las vanidades, ¿cierto?, la pereza, etcétera. Son muchos los defectos. Mientras más trabajemos los defectos, mientras más los eliminemos, más conciencia liberamos. Y este tipo de experiencias, ¿cierto?, van a ser cada vez más cotidianas, mucho más precisas, mucho más, ¿cierto?, al servicio de nuestro trabajo psicológico. Esa es la invitación, la necesidad de que nos volvamos verdaderos investigadores, verdaderos, ¿cierto?, científicos, pero desde el punto de vista práctico, no teorizando. Y esta práctica del desdoblamiento astral, el saltito, ¿cierto?, es, pero tremendamente efectiva y en pocos días, a veces en el mismo día, ya la vamos a verificar en la noche. ¿Para qué? Para que nadie nos esté diciendo que el desdoblamiento astral es malo o que no se puede lograr, que eso es para algunas personas o que, cierto, nos pueden pasar cosas. Mentira. Eso es gente ignorante, gente que nunca lo ha hecho, gente que simplemente ha leído y le han metido miedo y se ha quedado con los miedos. Entonces la invitación
es que podamos vivenciar, experimentar por nosotros mismos y sin depender de otros. Cuando entramos al mundo astral y empezamos a movernos poco a poco, ¿cierto? A tener conciencia ahí, es que en realidad vamos a realmente transformar nuestra vida si nosotros así lo deseamos. Esa es la invitación, esa es la práctica, muy sencilla, muy precisa para obtener, ¿cierto?, el desdoblamiento astral consciente. Si tienen preguntas las pueden plantear y si no, ¿cierto?, pueden igual escribir más adelante si es que alguien, ¿cierto?, lo desea, puede ver el video y preguntar directamente a mi número, al más 569 99 60 35 06. Mi nombre es Omar. Les invitamos, ¿cierto?, a participar del curso que es práctico y cada una de las clases, ¿cierto?, las hacemos los días martes y sábado, a las 8 los días martes y a las 5 los días sábado, y también tenemos prácticas, ¿cierto?, de manera virtual que las estamos haciendo dada esta condición, ¿cierto?, de sanitaria. ¿Sí? Bueno, dado que no hay inquietudes por ahora, les dejamos invitados para que se suscriban al canal de YouTube o el de Instagram, donde más les acomode, y puedan seguir mirando estas clases, recibiéndolas y sobre todas las cosas practicándolas. Hagamos de nuestra vida algo edificante, constructivo. Que llegar al final de la vida sea realmente el inicio del despertar de la conciencia permanente. Gracias, un abrazo, que tengan muy buenas noches.